Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy hablamos sobre el maltrato a las personas mayores, junto a las licenciadas Nancy Carrizo y Elizabeth Biel. Una problemática cada vez más común y más visibilizada, a veces con intención y en otras por negligencia o ignorancia. El doctor José Luis Bulacio nos responde si se puede operar una pinguécula por cuestiones estéticas, atendiendo a más consultas que nos han realizado nuestros televidentes. Y el doctor Andrés Carrillo hace referencia a la viruela del mono, tema resurgido en las últimas horas por un nuevo caso que apareció en nuestro país. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. Según un informe conocido el año pasado de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso en el entorno comunitario. Lo peor es que muchas veces el maltrato llega desde las personas más cercanas. De este tema hablamos con las licenciadas Nancy Carrizo y Elizabeth Biel, quienes hace ya varios años vienen trabajando sobre este tema en el Departamento de Personas Mayores de la Municipalidad de Colonia Carolla. Podemos comenzar a plantear que el tema de la violencia en las personas mayores es una situación relativamente nueva, que recién comenzamos a visibilizar el tema, que si bien históricamente se ha dado, pero en este momento como que se comienza a hablar más. Por ejemplo, hay ciertos días, ciertas fechas durante el curso del año, como fue el 15 de junio, que colaboran para que la sociedad, para que la comunidad tome conciencia de que muchas personas mayores muchas veces sufren malos tratos, sufren violencia. Entonces, esto ya nos está dando la pauta de que la sociedad tiene que comenzar a pensar, tiene que comenzar a reflexionar en esta temática. Generalmente las situaciones de malos tratos tienden a ser ocultas, invisibilizadas. Muchas veces se dan en el seno del grupo familiar, se dan dentro de los vínculos más cercanos a la familia. Existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. También a veces las instituciones ejercen en cierta forma malos tratos, ¿no? Todos podemos ser actores activos para promover una sociedad para todas las edades. Por eso es que muchas gracias por la invitación a poder hablar de este tema y concientizarnos de que la violencia hacia las personas mayores existe. Puntualmente también existe la violencia de género en las mujeres mayores. Que es una problemática también de la cual no se habla. Generalmente cuando hablamos de violencia de género se nos remite la imagen de una mujer joven, pero podemos decir, y con estadísticas fehacientes, que la violencia de género en las mujeres mayores también existe, que por ejemplo tenemos aquí una estadística del observatorio Sí Nos Ven, ahora que Sí Nos Ven, que plantea que de 119 casos de femicidios desde enero a mayo de este año, 23 son femicidios de mujeres adultas mayores. ¿Cuál es el tipo de maltrato más común que ustedes ven que sufren las personas mayores? Nosotros hemos detectado y que se presentan casos acá en el Departamento de Personas Mayores que uno de los maltratos o de los abusos más comunes es el abuso económico. Luego de la pandemia, el hecho de que todo sea computarizado, que sea digitalizado, ha llevado a que las personas mayores ya no puedan ir, por ejemplo, a la ventanilla del banco a cobrar su jubilación, sino que tengan que ir a hacer el trámite en un cajero automático, que tengan que ir de repente a hacer un trámite a través de medios digitales a los cuales no tienen acceso. Para esto requieren la colaboración de terceros, ¿no es cierto? Y que muchas veces esos terceros son de los grupos familiares y se quedan con el dinero de las personas mayores, o de repente les dicen que tienen que pagar más de lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, de servicios tienen un monto, pero les dice que es mucho más y se van quedando
con el dinero de la gente, de sus familiares sobre todo, ¿no? Y esto provoca que esto afecte notablemente la calidad de vida porque no cuentan después con recursos económicos para adquirir elementos básicos como pueden llegar a ser alimentos, pagar un alquiler. Eso por un lado. También hemos detectado, por ejemplo, situaciones en las cuales es más fácil enviar a una persona mayor a una residencia cuando aún tiene posibilidades de permanecer en la vivienda. Y a partir de esto, quedarse con sus bienes materiales, quedarse con sus bienes económicos, con sus beneficios previsionales. Cada una de estas situaciones plantea toda una historia, todo un trayecto familiar que desde aquí, desde el departamento, lo abordamos interdisciplinariamente. Y esto también es muy doloroso para la persona mayor porque no solamente sufre el daño económico, también esa pérdida del tomar la decisión sobre sus propios bienes y sobre su dinero, sino también se da lo doloroso de que se da esta situación en un vínculo de confianza, en un vínculo con un ser querido, que probablemente es un hijo o una hija, un sobrino, una sobrina u otros seres queridos de la familia. Sentirse traicionado, imagino. Exactamente, ¿no? Entonces, eso genera un dolor profundo, un dolor emocional intenso. A veces les resulta difícil a la persona generar propias herramientas para defenderse, porque no es lo mismo denunciar a un desconocido que denunciar a alguien de la misma red familiar. ¿Cómo distinguir cuando la persona mayor realmente necesita estar bajo el cuidado de una residencia geriátrica y cuando no? Partamos de la base que las residencias son instituciones necesarias. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Ahora, cuando una persona es autoválida, es lúcida, creemos que tiene posibilidades de continuar viviendo en su casa. Ahora, cuando ya hay problemas a nivel neurológicos, problemas a nivel psiquiátricos, ya se hace mucho más difícil que el grupo familiar pueda contener a una persona con problemas de salud mental, de Alzheimer. Yo creo que cada caso es particular. Lo importante también en este momento y que está sostenido por la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que es una convención muy reciente del año 2017, Argentina adhiere, es que en cada una de estas situaciones, si la persona es lúcida, tiene que firmar lo que se denomina un consentimiento informado. Un consentimiento informado es una nota que debe ser aplicada por profesionales, un documento donde la persona por su propia voluntad accede a estas instituciones. Lo cual a veces es muy difícil que alguien que tiene su casa, que tiene su mascota, que tiene sus vecinos, que tiene su cama, que tiene su mesita de luz, se quiera ir de su casa, teniendo posibilidades aún de permanecer en el lugar, ¿no? Entonces, yo creo que cada caso necesita un análisis particular, pero si la persona es lúcida, autoválida o semiválida, yo creo que debe permanecer en su casa, ¿no? Hay casos en los cuales, si tiene alguna patología o alguna situación en particular, se profundiza a raíz de llevarlo a una residencia geriátrica y no permanecer en la casa. Y seguramente que sí, porque esa persona que probablemente compulsivamente fue llevada a una residencia, ese proceso es una experiencia sumamente traumática, ya genera una situación de crisis con ese vínculo familiar, genera una situación de desvalorización, una violencia invisible, le podemos llamar también violencia, porque se está actuando en contra de la voluntad de la persona, que esa persona tiene derecho a decidir dónde vivir. Y en este caso hay una violación de un derecho humano, y allí es que esa persona ingresando a la residencia en esas condiciones va a empezar un deterioro a nivel emocional, a nivel mental, físico. Vamos a una breve pausa, enseguida seguimos hablando más sobre este tema.
Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La liposucción HD es un tipo de técnica dentro de cirugía plástica de última moda, quiere decir de alta definición. Es para marcar los planos musculares en un abdomen, tipo abdómenes de acero. Anda muy bien y es muy pedida preverano fundamentalmente. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Obras viales en marcha. En el departamento Colón comenzamos la obra de sistematización de accesos sobre Ruta 9 a Jesús María y Colonia Carolla, que agilizará el tránsito en el sector. Además, ya fue adjudicada la pavimentación para el acceso a Estancia Colonia Tirolesa. Seguimos haciendo caminos que benefician a todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Segundo bloque en Impulso Vital y siguiendo con la problemática que hoy abordamos, las licenciadas Elizabeth Biel y Nancy Carrizo nos cuentan situaciones cotidianas en los que por estar inmersos en el ritmo diario podemos incurrir en violencia hacia nuestros mayores. Tenemos que aprender a convivir con las personas mayores, los cuales tienen otros tiempos, otros modos, y que a veces estamos tan apurados, estamos tan en otras actividades, en otras cosas, que no nos detenemos a mirarlos, no nos detenemos a pensar qué necesitan, no nos detenemos a pensar cómo podemos acompañar a esas personas mayores que muchas veces transitan sus últimos años de vida. Entonces, nosotros también aquí como equipo de trabajo en el complejo de personas mayores estamos trabajando con una institución donde pretendemos que el buen trato sea un modo de convivencia tanto de los profesionales, de los talleristas, de los administrativos, de un buen trato hacia las personas mayores. En este complejo, que es de la municipalidad, concurren diariamente aproximadamente 60 personas mayores que asisten a los hogares de día, a los talleres, y donde encuentran un lugar de encuentro, de participación, de aprendizaje, y todo eso mediado por un buen trato, porque las instituciones deben brindar, deben tratar bien a sus mayores, ¿no? ¿Se está tomando conciencia de esto más allá de que aún falta bastante para que sea lo óptimo? En realidad yo creo que siempre falta, y en este caso yo creo que falta mucho. Después de la pandemia también hemos sentido como que hemos tenido un retroceso en cuanto a los derechos de las personas mayores, porque un poco por el tema de tanto cuidado se perdieron los derechos que tenían también de decidir, de las personas decidir qué hacer, cómo hacerlo. Se los llevó hacia adentro y ese cuidado no les permitía ejercer ciertos derechos. Entonces como que ahí se perdió, como que necesitan cuidado, como que necesitan asistencia, y a veces no, las personas necesitan las personas mayores son como cualquier otra persona que tienen el derecho de transitar, de andar, de ver, pero bueno.
Yo creo que falta mucho, y a esto también quiero hacer alusión de que el 15 de junio, justamente todos los integrantes del complejo, ese día desarrollamos una actividad a puertas adentro, digamos, reflexionando con los mayores el tema de la violencia y del maltrato. Y una de las cosas que ellos planteaban y ellas planteaban es que deben participar de estos encuentros, de estos lugares también los hijos, las hijas, porque muchas veces están tan ocupadas que no tienen tiempo de verlos, que no tienen tiempo de tratarlos bien, que no tienen tiempo de encontrarse con ellos, con ellas. Entonces como que también hay un reclamo, no sé si un reclamo, pero un pedido de las personas mayores de la comunidad a que los empecemos a mirar un poco más. Y yo siempre digo, nosotros tenemos que pensarnos y pensar de que en algún momento vamos a llegar a viejos, vamos a llegar a viejas, y cómo nos gustaría que nos traten, cómo nos gustaría estar incluidos, incluidas en esa sociedad, en esa familia, en esos grupos, ¿no? Entonces, un poco, Gustavo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que se está haciendo, pero falta mucho. Y tiene que haber, digamos, como otras miradas sociales y las construcciones de una sociedad para todas las edades. Básicamente estaría faltando educación, y una educación orientada hacia quienes estamos en contacto con personas mayores. Totalmente, yo creo que es una cuestión intergeneracional, en la medida, primero intergeneracional, de un pacto intergeneracional más amigable, ¿no? Y también desde las primeras infancias entender que la vida es un proceso, y que la vida son diferentes momentos, y que desde jóvenes hay que empezar a aprender a envejecer y a cómo tratar a los envejecientes también. Me parece que en esto, digamos, hacíamos como referencia a esto de la educación. En esto de educarnos y también transformar esta imagen que a veces se publicita o se difunde, donde se da como una carga negativa, se pone a la imagen de vejez. La vejez es una etapa de la vida que puede estar plena de intereses, de inquietudes, de proyectos, de ganas de divertirse, de ganas de vivir, y que, bueno, como sociedad tenemos que respetar esos derechos y darles lugar. El agradecimiento a las licenciadas. En próximos programas estaremos contando acerca de los servicios que presta el Departamento de Personas Mayores de la Municipalidad de Colonia Carolla, ubicado en el SIC, en calles España y 43. Pasamos ahora al micro del Centro de Oftalmología Avanzada. Su director, el doctor José Luis Bulacio, responde a otra de las consultas que nos han realizado. ¿La pinguécula puede operarse con fines estéticos? Sí, la pinguécula puede operarse por fines estéticos. Como ya habíamos hablado en algún momento, la pinguécula es una colección de grasa justo en la parte blanca entre la nariz y el ojo. Esa colección de grasa a veces no molesta, porque no todos tienen la misma sensibilidad de dolor o de molestia para sentir una picazón o un lagrimeo. Por lo tanto, en algunas oportunidades la pinguécula provoca ardor, lagrimeo y demás a medida que puede crecer. Si va creciendo, va a ir molestando cada vez más. Pero si no va creciendo, a veces se pone muy roja al viento, a la lectura, y entonces el paciente termina permanentemente con los ojos rojos o con esa mancha amarilla que estéticamente le molesta. Creo que no hay ningún problema, considero, en extraerla por causas de tipo estéticas. Se hacen técnicas cuidadosas para que esa zona no quede con cicatrices que terminen provocando la misma situación de estética que la pinguécula. Recuerden que lo mismo sucede con el pterygium, que es un crecimiento
de la conjuntiva, la parte blanca del ojo, sobre la córnea, que es transparente, y ahí empezamos a darnos cuenta que existe, porque muchas veces solo se ve el brillo de la córnea. El pterygium muchas veces no molesta y no crece, pero estéticamente también afecta, y cuando afecta estéticamente, la indicación de cirugía también está como una posibilidad y alternativa para el paciente. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina en triage, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Prueba con un cambio natural. Vení a De Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. El doctor Andrés Carrillo nos habla sobre la viruela del mono, tema resurgido en las últimas horas por un nuevo caso registrado en Argentina, más específicamente en Mendoza. Recordamos que también surgieron otros casos en países cercanos como Chile. Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado la emergencia sanitaria internacional. Otro cuadro que ha despertado alarmas a nivel mundial es esta viruela símica o viruela del mono, más conocida por la comunidad, que obviamente causó muchas alertas porque la viruela humana es una enfermedad antiquísima y muy famosa. ¿Por qué? Porque fue sobre la enfermedad que se inventó la primer vacuna. Jenner, a finales del siglo XIX, empezó a trabajar en vacas infectadas con viruela, inocular el material de las lesiones a los seres humanos y se dio cuenta de que esos seres humanos no se infectaban de viruela, es decir, inventó la primera vacuna. Después, con el pasar de los años, que se conoce en la historia, que fue la vacuna de la viruela. En el año 1980, la viruela humana fue declarada erradicada del mundo, es decir, no hubo un caso más de viruela. Años después se llegó al punto de sacar la vacuna. Ya no existe más la vacuna para la viruela, justamente por esto. Pero resulta que ahora apareció una variante que se da en monos, en simios, y por el contacto con el ser humano ha habido casos
fundamentalmente a nivel continente africano, de gente con viruela símica. No es algo nuevo, ya hay zonas en donde la viruela símica es algo endémico que se llama, o sea, habitual del lugar. Lo raro fue un aumento inesperado de casos en Europa, especialmente en el Reino Unido, es donde más se vieron, y en nuestro país aparecieron cuadros relacionados a viajes a Europa positivos para viruela símica. La viruela clásicamente es una enfermedad febril, donde el paciente se brota con unos granitos llenos de pus que se llaman pústulas. Cualquier persona, hoy que estamos en alerta, que venga con un cuadro de sarpullido, granitos y fiebre, hoy uno de los diagnósticos que tenemos que pensar es en esta viruela símica. Es un cuadro también autolimitado, es decir, se cura solo, sin mayores inconvenientes. El tratamiento es sintomático, es decir, bajar la fiebre, por ejemplo, pero va a cumplir su ciclo el virus y se va a ir. Fundamentalmente necesita el contacto con secreciones mucosas, es decir, saliva, relaciones sexuales, o contacto estrecho con la piel, con esas lesiones, ese pus de las lesiones se va a contagiar de persona a persona. Pero gracias a Dios es un cuadro que, si bien estamos en alerta, no han aparecido demasiados casos. ¿Puede afectar, doctor, a cualquier edad? A cualquier edad, a cualquier persona que se ponga en contacto con un enfermo. Obviamente nosotros no tenemos el tema del simio infectado, ¿estamos? Porque no somos una zona endémica, pero de persona a persona sí. Por eso en los casos que aparecieron se ha hecho un estricto control de foco para que no tengamos un brote como hay en otros países. Por los síntomas se puede confundirse con otras patologías. Tal cual, hay un grupo una familia de enfermedades que se llaman exantemáticas febriles. ¿Esto qué quiere decir? Granitos sarpullidos en el cuerpo con fiebre. De las más comunes son la varicela, la escarlatina, que es bacteriana. También está la rubiola, también está el sarampión, que es otra enfermedad que estamos en alerta siempre. Pero bueno, esta se caracteriza porque, a diferencia de las otras, son granos de pus. ¿Estamos? La varicela da unos granitos de agüita. Estos son pústulas, realmente granos llenos de pus con fiebre. Por protocolo, sí que se ha determinado, doctor, qué hay que hacer con la persona si se detecta un caso positivo. Estos casos es de información inmediata. Cualquier paciente sospechoso de esto, uno lo informa, lo aísla y se le hacen los análisis correspondientes para descartar o confirmar. Te repito, hasta ahora no hemos tenido ninguno, ni siquiera sospechoso en la zona. ¿Aislamiento por cuánto tiempo? Y aislamiento hasta que todas las lesiones sean cáscara. Ahí, cuando ya el paciente no tiene lesiones activas, no tiene fiebre, está de alta y no puede contagiar. ¿Cuánto dura más o menos ese proceso? En promedio 14 días, pero puede llegar a 21, es decir, entre 2 y 3 semanas el paciente logra la curación. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos, como siempre, las vías de comunicación: el WhatsApp 3525-551-518, las redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentran como @ImpulsoVitalTV y pueden ver los programas completos en la plataforma de YouTube suscribiéndose de manera gratuita en nuestro canal. Le agradecemos la ropa, la indumentaria de Delfina Perret Uomo, Dona y Bambino. Encuentran sus locales en calle Colón 73 y Tucumán 527 de Jesús María. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más temas de salud aquí en Impulso Vital.